30 del capítulo 15, ruego siempre, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Pide oraciones por sí. Él dice siempre, orando, en todo momento, siempre mis oraciones, recordándoos a vosotros. La importancia de la oración, la importancia de la oración los unos por los otros y de los otros por los unos, para entendernos. Pablo orando por los romanos, pero siendo consciente de la necesidad que los romanos también oren por Pablo. Con eso quiero decir dos cosas. Por un lado, animarnos. Necesitamos todos de las oraciones de todos. Como os digo, en sentido recíproco. Tanto yo necesito las vuestras como vosotros necesitaréis las que yo pueda hacer. Animémonos a orar los unos por los otros. Pero también, como os digo, ahora un paréntesis, aprovechar, hermanos, para darnos un toque, concienciarnos de la importancia que tiene una reunión de oración. Que podamos acudir, que todos sabemos que a veces el trabajo nos lo puede impedir, cada cual tenemos nuestros horarios y cada cual tenemos nuestras obligaciones, pero la reunión de oración es un motor, un hecho muy importante en cualquier iglesia local y que nos conviene en la medida de lo posible. La que tenemos oficializada es la del viernes, si no también tenemos la oportunidad de venir el domingo por la mañana un poco antes, pero no desestimemos, no infravaloremos esa reunión de oración. Al contrario, como Pablo nos dice aquí, que siempre teniendo memoria de los hermanos en Roma, pidiendo él, os ruego que oréis por mí, oremos los unos por los otros y hagámoslo conjuntamente. Ciertamente que es importante la oración particular, individual, que todos debemos tener, pero no deja de ser menos importante la oración que como congregación podamos tener también para el beneficio de la Iglesia, para orar por esas cosas, para que el Señor nos conceda próspero progreso en las cosas espirituales y para que el Señor pueda atender aquellas cosas que son urgentes o menos urgentes en el devenir de la Iglesia. Por tanto, hermanos, como decía, un pequeño paréntesis, de animarnos a considerar la importancia de la reunión de oración y también de considerar la importancia de la oración en nuestra vida privada. Y yo lo primero, que a veces la hago un poco así a correcuita y ya hemos cubierto. Y viendo la vida de Pablo y viendo la vida de aquellos hermanos y hermanas que nos han precedido en el tiempo, que han tenido poder, que han tenido eficacia, sin duda la oración es un elemento mucho más presente de lo que a veces lo es en mi propia vida. Y por eso os lo digo, considerémonos el papel al cual relegamos la oración en nuestra vida privada, pero también en las reuniones de oración de la iglesia local. Pablo la tenía en alta consideración y así lo expone a esos hermanos. Y les dice eso, el deseo de poder ir a ellos para repartir, dice, con vosotros algún don espiritual para confirmaros, es a saber, ser juntamente consolado por vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía, para estar con vosotros, para poder compartir la palabra, para ser mutuamente edificados, porque así es. Más que hermanos, que iba haciendo ese planteamiento, he deseado venir, hasta ahora no he podido. Hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, por lo que fuera hasta ese momento el Señor no lo había permitido, pero hasta ahora he sido estorbado. Él dice, he deseado ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Les explica esto, mi deseo era venir a vosotros, hasta ahora no he podido, deseo, buscaré de poder acercarme cuando sea posible, mi intención es esta, para poder tener esa confraternización, ese compartirnos los unos con los otros, ese conocer de la palabra. Él dice a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor, a todo el mundo, a griegos y a bárbaros. La iglesia de Roma sin duda debía ser una iglesia bastante múltiple, bastante compuesta por propios de Roma, por judíos que habían venido de Jerusalén, por griegos, es decir, en la principal metrópoli del momento seguro que había personas de todas partes, por eso que a todos él era deudor, así se define Pablo, allí pues evidentemente a griegos, bárbaros, sabios y no sabios, a todos, y también nosotros lo somos, a todos debemos
predicar el Evangelio. Así que cuanto a mí, Pablo dice, preso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, como en otras partes lo he podido hacer, como he estado en Grecia, como he estado en Asia, como he estado en las partes que debía sido dado, también yo ahora a vosotros estoy dispuesto a hacerlo en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, y aquí empieza también qué definiciones. No me avergüenzo del Evangelio, es potencia de Dios para la salud de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es, como dice aquí, potencia de Dios para salud, para salvación de todo aquel que cree, de todo aquel que cree. Y este es el camino, ese es el Evangelio, este es lo que nos ha sido dado, esto es lo que la Iglesia tiene como tesoro y a la vez aquello que tiene para compartir, para hacer llegar, para predicar, en definitiva, ese Evangelio que es potencia y que es salud, salud espiritual, a todo aquel que cree, a todo aquel, no hay excepción. Quien cree en el Evangelio tiene esa salud. Conviene, por tanto, hacer llegar ese Evangelio a quien nos lo puede oír. Y a partir de aquí, y lo dejaré porque si no me iba a alargar mucho y tampoco quiero pasarme del tiempo, por tanto a lo mejor el próximo día retomaremos el capítulo 1 todavía. A partir de aquí, Pablo empieza a hacer todo un argumentario acerca de lo que Dios no puede aprobar. Dice en el 18, manifiestas la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Impiedad, quizás, la piedad sabemos que lo relacionamos más como religioso, por tanto, esos planteamientos filosóficos religiosos que hay, y la injusticia, la justicia quizás pensaríamos más en una cuestión moral, una conducta. Por tanto, tanto en cuanto a religiosidad como en cuanto a moralidad, manifiestas la ira de Dios acerca de todos aquellos que, diciendo que no hay Dios o que deforman la manera de servir a Dios, porque nos habla y de manera muy clara de aquellos que sirven a las criaturas antes que el Creador, de aquellos que adoran incluso las criaturas antes que el Creador. Por tanto, esa adoración implicaría una religiosidad, pero mal entendida. ¿Cómo el Señor no lo puede admitir? ¿Cómo el Señor lo va aquí desmenuzando, presentando, para, como dice aquí, no queda excusa, no hay excusa? Aún aquellos, dice, que podrían decir que no han conocido a Dios, Dios es manifiesto a través de lo que ha hecho, a través de lo que es, a través de la creación, a través de las obras, a través de lo que queramos, solo nos falta querer ver a Dios. Pero hay también aquí una expresión que, como os digo, hoy también podríamos usar para nuestra sociedad, que en el 28 dice, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia. Nuestra sociedad ha perdido la noticia de Dios, no tiene noticia de Dios, Dios no existe y no contamos con Él. No tenemos noticia de Dios. Como os digo, tantas definiciones que hace aquí. Si en el siglo I Pablo podría decir esas cosas que vemos en esos versículos, especialmente quizás en los últimos, a partir de ese 28, ¿cuánto más hoy describen, presentan nuestra sociedad? ¿Cuántas cosas vemos aquí que casi a diario leemos, nos enteramos a través del periódico, de las noticias? ¿Qué definiciones, verdad? Altivos, inventores de malos, inventores. Pues si no hubiera suficiente todavía inventar, buscar cosas, maldades nuevas, ¿no? Y, como os digo, describen muy claramente nuestra sociedad, pero que al parecer no eran ajenas a la sociedad del primer siglo. Y ante ellas, ante estas deformaciones, ante esas injusticias que sí también nos dicen, Pablo, guiado por el Señor, va desmenuzando, va presentando, va recordándonos que el Señor no las puede admitir, que todas esas cosas son malas en sí mismas y que por eso ha sido necesario que viniera un Señor, del cual la sociedad no quería tener noticias, un Salvador, que es Cristo, pero que en muchas ocasiones muchos no quieren saber de Él. Y aquí precisamente está poniendo ese argumentario para demostrar que no hay esa excusa, que quien no conoce, que quien no quiere conocer o reconocer al Señor como su Salvador, no puede argumentar nada, no tiene ninguna justificación en cuanto a esta conducta. Como dice, los que conocían la ley, porque la conocían, pero los que no la conocían en cuanto a escrito, porque la tenían en el corazón, puesto que el corazón nos puede hablar acerca
de ese Dios. Nos puede hablar acerca de eso que no conviene, que todos conocemos, que no debe ser hecho. Como os digo, no voy a tomar más tiempo porque ya lo he tomado y por tanto lo dejamos aquí. Pero bueno, era una aproximación primera a esa carta a los romanos que encierra, condensa ese precioso mensaje de la salvación como quizás ningún otro escrito de la palabra nos lo explica de manera tan clara. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un versículo de esta carta. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos esos son versículos salteados de Romanos. Justificados por la fe, no hay más. Ahora tenemos paz para con Dios. Tampoco hay otra manera de conseguirla. Solo por la fe. Como nos dice, y esa fe, ¿cómo la alcanzamos? ¿Cómo podemos? ¿Qué hemos de hacer para obtener esa salvación? La paga del pecado es muerte, y todos somos pecadores. La consecuencia lógica la podemos inferir. Pero, más, la dádiva, el regalo, el don, lo que nos ha sido dado, sin ningún merecimiento, de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué palabras cortas, si queréis, pero qué amplitud tienen y qué descanso dan a nuestra alma. Supongo que sí, que alguna otra vez volveré sobre Romanos para poder tratar un poquito esos aspectos de la salvación. Y como os digo, ya ha sido una presentación y una introducción del primer capítulo, que tal vez también será proseguido, pero si no el primero, otros aspectos de la salvación, de la obra perfecta de Dios, de esa continuidad que tiene en todo ese plan divino y de la culminación en la obra de Cristo, que de manera tan hermosa nos es presentado aquí en Romanos, pues seguro que sí, que convendrá que otras veces nos hablemos. El Señor nos puede bendecir, como digo, ha sido solo ese, poder aproximarnos un poquito a una carta que tanto bien ha hecho a lo largo de los siglos aquellos que se han aproximado al Señor, demandándole razón. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me puedo salvar? Una pregunta parecida hizo Lutero en su momento, y el que era su mentor, Staupitz, lee Romanos. Pues, leamos Romanos si queremos conocer un poco más de la perfecta obra de Dios que nos ha dado salvación eterna.